Buenos días, amados hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Timoteo, capítulo 1. Vamos a estar estudiando en la mañana de hoy lo que el Señor nos tiene que decir. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos desde el 12 al 17. Si lo pudieron notar, en la lectura que el hermano nos hizo en la mañana, y para recordar también el sermón de hace 8 días, Pablo viene hablando en contra de la falsa doctrina, hablando en contra de los falsos maestros que estaban en Éfeso difundiendo falsa doctrina. Y él termina diciendo que la falsa doctrina, versículo 11, es toda aquella que no es según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y ahora, después de haber declarado eso, que a él le fue encomendado el glorioso evangelio del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo se va a expresar de ese evangelio, cómo transformó su vida, de cómo Dios tomó a un perseguidor, a un injuriador, a un hombre que odiaba a Dios, y lo llevó a ser un apóstol encargado con la gran encomienda del glorioso evangelio del Señor Jesucristo. El texto que vamos a estar analizando hoy trata precisamente de eso, de cómo es que Dios transformó a un delincuente pecador como Pablo y lo convirtió en el gran apóstol. Dice el texto: doy gracias al que me fortaleció, versículo 12, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esto ha sido el testimonio de la transformadora gracia de Dios, como titulé el mensaje de hoy. La transformadora gracia de Dios que operó en un muy vil pecador como Pablo, y lo llevó a ser el gran apóstol. Y él en este testimonio nos va a enseñar de la gracia del Señor. 6 cosas vamos a aprender de la gracia del Señor. En primer lugar, hermanos, que la gracia del Señor capacita. La gracia del Señor capacita. Él en el versículo 12 dice nuevamente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él da gracias al Señor por ponerlo en el ministerio. Pero hermanos, nosotros no vamos a poder apreciar la riqueza de la gracia que hay en este hecho si nosotros no sabemos bien quién era el apóstol Pablo. Por lo que me voy a tomar un breve tiempo para que vayamos a Hechos, capítulo 8. Vamos a ver una serie de versículos en las que recordemos un poco quién era Pablo, para que podamos apreciar lo que el Señor hizo con este hombre. Muchos de aquí sabemos quién era Pablo, lo hemos leído, tal vez otros no. Precisamente por eso la importancia de leer las Escrituras, para tener ya consciente toda esta información. Hechos capítulo 8 versículos del 1 al 3 dice: y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. Acaban de apedrear a Esteban, básicamente por recitar las Escrituras, y Pablo, Saulo, su nombre en hebreo, está consintiendo, aplaude que lo maten. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pablo aquí no es un apóstol, él está persiguiendo a la iglesia. Versículo 2:
Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Noten cómo este hombre se toma la labor puerta por puerta, casa por casa, de ir buscando cristianos para llevarlos a la prisión, persiguiendo a la iglesia. El capítulo 9, versículo 1. Voy a leer largamente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Noten, respiraba muerte. Y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, del cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo Jesús ve la persecución de la iglesia como algo que era contra él. Pablo perseguía a cristianos, pero Cristo Jesús entiende que eso es perseguirlo a él. Y Saulo dice, versículo 5, ¿quién eres, Señor? No conoce a Jesús. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ya está orando Pablo. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, ojo esto, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Era conocido. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hasta ahí. Notamos, esta básicamente ha sido la conversión de Pablo, dispuesto a asesinar cristianos, a arrestar cristianos, pero en el momento se le aparece el Señor y lo transforma. Y ya por último vamos al capítulo 26 de ahí de Hechos, para ver algo que él mismo confiesa de sí. Él mismo hablando de su testimonio. Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándole en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¡Qué hombre tan malvado, hermanos! Un hombre malvado. ¿Notaron cómo hace blasfemar? ¿Cómo da el voto para que maten? ¿Y cómo no está contento con Jerusalén y misionero buscando cristianos? Ese, hermanos, es el hombre que está en 1 Timoteo expresando lo que la gracia transformadora de Dios hizo con él. Entonces él empieza diciendo y expresando con toda razón la gratitud que tiene al Señor porque lo puso en el ministerio.
Lo toma ahí en camino a Damasco y lo pone en el ministerio. Y eso obviamente expresa mucha gratitud en él al ver la gracia del Señor, que dice él, lo capacitó. Doy gracias al que me fortaleció. Ahora ese fortalecimiento es doble. Lo fortaleció en términos de la labor. Pablo está reconociendo que lo que él está haciendo como apóstol no es por su erudición, que él haga lo que hace como apóstol no es por sus estudios, sino por la gracia del Señor en él. Pero no solo en términos de lo que hace, sino en términos de su carácter. Él dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hermanos, ¿cuándo lo puso en el ministerio? ¿Cuándo lo tuvo por fiel? Cuando iba a coger cristianos. Ahí Dios dijo, este será fiel. ¿Qué nos dice eso? Que no fue que Dios vio y dijo, es que este Pablo es el mejor de todos los apóstoles, a él es el que más voy a usar. Vio al peor impío del mundo y dijo, este será el más fiel. La gracia del Señor fue la que obró para que Pablo fuera el gran apóstol Pablo. Hermanos, uno no es fiel, sí, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser juiciosos en nuestra vida cristiana, pero es en el análisis final la gracia del Señor la que nos ayuda a ser fieles. Él dice en 1 Corintios capítulo 7 versículo 25, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pablo dice, yo soy fiel por la misericordia del Señor. Por eso soy fiel. No es porque yo sí soy mejor que los demás, es que yo sí leo, es que yo sí hago, es que yo sí... No, la misericordia del Señor, la misericordiosa gracia del Señor. Y con esto, hermanos, podemos nosotros apreciar que la gracia del Señor capacita y no es meramente algo en términos de salvación. Hermanos, hermanas, la gracia del Señor es la que nos capacita para ser fieles. La gracia del Señor no es algo solamente que se quedó en la conversión. La gracia del Señor es algo que continúa hoy para que seamos fieles. Y la gracia del Señor es la que nos ayuda en nuestro ministerio cristiano. Lo que hacemos por la iglesia, lo que servimos es la gracia del Señor. Amén. Ahora podemos, amén, hermanos. Bueno, sí me están escuchando. La gracia es inmerecida, en segundo lugar. Hermanos, por definición, eso es gracia. Para que sea gracia, tiene que ser inmerecido. Dice Romanos 4, del 4 al 5, pero al que obra, no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que obra, lo que recibe es un salario, es un premio, es una recompensa, no es gracia. Para que sea gracia, no tiene que obrar, tiene que ser de una manera inmerecida. Y Pablo va a reconocer que en su vida la gracia fue así. Obviamente, para que sea gracia, tiene que ser inmerecida. Versículo 13. Él fue puesto en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Déjenme analizar brevemente esos tres pecados que él nombra. Blasfemo. ¿Recuerdan en Hechos 26:11 cómo él mismo decía que él obligaba a los cristianos a blasfemar? O sea que Pablo no simplemente quebrantaba el tercer mandamiento, sino que se gozaba en que otros blasfemaran el nombre de Dios. No solo pecaba, hacía pecar a otros. Perseguidor, lo leímos, no solo en Jerusalén, sino en el extranjero. Era el más activo perseguidor de la iglesia. Y esa última que dice injuriador, es una palabra bien particular, se refiere a alguien que hace sufrir al otro solo por goce. O sea, no tiene la intención de hacer sufrir por venganza, no tiene la intención de hacer sufrir porque se lo merece, tiene la intención de hacer sufrir solo por hacer sufrir, solo por disfrutarlo. Pudiéramos traducir la palabra sádico. ¿Recuerdan que él entraba de casa en casa? Hermanos, la Biblia no nos relata todo,
Pero Pablo se gozaba, daba el voto cuando mataban a los cristianos. A ese fue el que la gracia obró. No la merecía. No lo merecía. Dice la segunda parte del versículo: mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Lo notan? Yo era esta gran basura. Yo era este gran vil pecador. Pero el Señor me dio misericordia. La misericordia tiene que ver con la miseria del hombre. Él está desplayando toda la miseria que él era y dice: aquí obró la gracia. Aquí obró la gracia. Por si al caso, hermanos, él no está diciendo yo merecía gracia porque pues yo no sabía. No, lo que Pablo está haciendo aquí es diferenciándose de los falsos maestros que habían en Éfeso, que sabiendo el evangelio, Pablo no es como los de Hebreos 6 que habiendo visto los poderes del siglo venidero, habiendo gustado el don celestial, entonces se van en contra de Cristo. Él no es un apóstata. Se está diferenciando también de los fariseos que viendo a Cristo, los milagros de Cristo, las enseñanzas de Cristo, le dijeron: tú todo lo haces por los demonios. Él no cometió el pecado imperdonable. Él lo que está diciendo es: yo creía que yo estaba haciendo para Dios las cosas y yo en mi ignorancia, por mi incredulidad, hacía todo eso. El Señor tuvo misericordia de mí. Hermanos, eso estaba en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba en la cruz del Calvario, Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hombres gozándose, escupiéndole la cara. Eso sería un injuriador. No tenían por qué escupirle la cara, pero él decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pecados por ignorancia, pecados creyendo que se sirve a Dios, pero a esos la misericordia del Señor de manera inmerecida alcanza. No importa qué tan vil sea, hay gracia, porque la gracia es inmerecida. De eso se trata. De eso se trata. ¿Y en qué medida es la gracia? Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia fue más abundante que ¿qué? Pues más abundante que el pecado del hombre. No importa qué tan pecador seas, la gracia del Señor sobreabunda. La gracia sobreabunda más que el pecado. Eso es en tercer lugar. La gracia del Señor siempre será mayor. Siempre será mayor que el pecado. De hecho, el pensamiento de entre más pecado, mejor porque habrá más gracia, es correcto. Pero eso no me debe llevar a yo quiero pecar mucho para disfrutar más gracia. Eso es lo que Pablo condena en Romanos 6. Eso es abusar de la gracia. Es correcto. Entre más pecado hay, pues más gracia habrá. ¡Qué bendición! Amén. Pero eso no necesariamente me debe llevar a pecar para disfrutar más gracia. La gracia siempre abundará en el pecado, siempre será mayor que el pecado. Y de hecho en el versículo, literalmente o en el griego, empieza después de haber desplayado todos sus pecados, él dice sobreabundó más la gracia. O sea, inmediatamente Pablo considera el pecado y considera la sobreabundancia de la gracia. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 5 para ver cómo expresaba esto en otra parte. Romanos capítulo 5, versículo 20. Un texto en el que Pablo largamente viene
hablando, bueno, mientras nos ubicamos en el versículo 20, leo el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está, todos están en una condición deplorable. Versículo 20, ahora sí. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley es la que está encargada de mostrarle a la persona lo pecadora que es, para que cuando entienda lo pecadora que es, entienda también que hay una gracia mayor. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es en Cristo Jesús que la gracia siempre será mayor que nuestro pecado. Siempre será mayor la gracia en Cristo Jesús. Volvamos a 1 Timoteo. La gracia sobreabunda tanto, hermanos, que la gracia viene con un paquete todo incluido, dice Pablo. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuando hay gracia, la gracia no solamente llega sobre un pecado muy grande y perdona, sino que la gracia viene contra todo ese pecado y dice, mira, ahora yo te voy a dar fe y te voy a dar amor. El Señor no solamente nos salva de nuestros pecados, sino que el Señor nos da fe, de hecho, para que podamos creer en Él, nos da fe para que podamos perseverar en Él, nos da fe para que creamos en sus promesas. La gracia del Señor obrando en un cristiano le ayuda a tener fe en el Señor. En mí la gracia no obra solamente para salvación, sino que la gracia obra para que yo mantenga fe, para que yo me mantenga fiel. La gracia es la que me mantiene fiel, ¿lo recuerdan? Y adicional viene con amor. Cuando la gracia del Señor se ha manifestado en alguien, esa persona ama. Hermanos, el apóstol Pablo, este vil perseguidor, injuriador, blasfemo, es el mismo que después decía, como un padre los he cuidado, como una madre les he dado el evangelio. Los amo, Corintios, así amándoles más he amado menos. Este hombre fue el que después estaba yendo a prisión por amor a la iglesia y por amor al Señor Jesucristo. Eso es la gracia transformadora del Señor. Cuando la gracia transforma mi vida, viene con amor. Amor por la iglesia, amor por mis hermanos. Soy salvo, pero no quiero la iglesia. Soy salvo, pero no quiero mis hermanos. Soy salvo, pero no te metas en mi vida. Yo no creo que hay gracia ahí. La gracia viene con un amor por mi iglesia, por un amor por mis hermanos. Un amor que excede todo conocimiento. ¿Qué dice Juan? El apóstol del amor. Si no amas a tu hermano, no has nacido. Porque la gracia produce amor. La gracia es la que me ayuda a amar. Así que cuando yo tengo un conflicto con un hermano, una dificultad en mi iglesia, he de rogar que el Señor en su gracia me ayude a amar a mi hermano. Que el Señor en su gracia obre ese amor que ya lo tengo. Porque cuando la gracia abunda, cuando la gracia viene, abunda con fe y con amor en Cristo Jesús. Estamos notando, hermanos, Cristo, doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús, habiendo yo sido todo eso, fui recibido en misericordia, Cristo Jesús, la gracia abunda, Cristo Jesús, Cristo es la fuente de toda gracia. Juan capítulo 1, versículo 17 dice, pero la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no es en Cristo, yo no puedo amar. Si no es en Cristo, no puedo confiar. Si no es en Cristo, no hay gracia.
con esto Pablo entonces se está oponiendo, piense, se está oponiendo a todos esos falsos maestros que había en Éfeso, todos esos falsos maestros que utilizaban la ley como un medio de justicia, que se acercaban a la ley y se veían muy buenos. Ellos no necesitaban gracia. Versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino, y empieza a hablar de los pecados. Es que es para eso es que es la gracia. Para los pecadores, en eso es en los que abunda más. Y eso entonces nos lleva a ver, en cuarto lugar, versículo 14, que la gracia salva pecadores. Versículo 15, perdón. La gracia salva pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¡Qué declaración! Permítame primero enfatizar eso de palabra fiel y digna de ser recibida. Esa cláusula aparece 5 veces en las epístolas pastorales y nos va a dejar ver que en la iglesia se empezaron a hacer pequeños credos, pequeñas declaraciones que tenían que ser confesadas por todos. Esta es la primera, acompáñenme al capítulo 3, versículo 1. Dice 3:1, palabra fiel, ¿lo ven? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Capítulo 4, versículos 8 y 9. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Capítulo 2, Segunda Timoteo 2, versículo 11. Segunda Timoteo 2, verso 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Son palabras fieles. Y finalmente en Tito capítulo 3, versículos del 4 al 8. Tito 3, 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Noten la teología que hay aquí, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta que acabo de decir, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Notan? Palabra fiel, digna de ser recibida. La iglesia, y esto precisamente aparece solamente en las cartas pastorales. Interesante, enfatizándole a los pastores, estas verdades tienen que ser creídas. Estas verdades tienen que ser aceptadas. Hermanos, uno va a Hechos y uno puede ver que en Hechos una persona creía e inmediatamente era bautizada. Pero en la medida que la iglesia va desarrollándose, ciertos credos va siendo necesario confesar para darse cuenta que estamos en la misma fe. Y esto se habla en cartas pastorales y en cartas en donde había falsos maestros, falsa doctrina. Por eso, hermanos, es que como iglesia nosotros tenemos una confesión de fe. Por eso la enseñamos. Porque sí, eres salvo solo por la fe en Cristo Jesús, eso eres entrada al reino de los cielos, pero para nosotros recibir de miembro, estar seguro que la persona es, tenemos que darnos cuenta que cree ciertas cosas.
Y si esto era en apenas 60 años de historia de la iglesia, ¿cuánto más 2000 más? Otras cosas han sido articuladas y tienen que ser confesadas. Volvamos a nuestro texto. Entonces Pablo dice que esta es una palabra fiel. ¿Qué? Vamos a desglosarla. Que Cristo Jesús vino. Hasta ahí. Cristo Jesús vino. Hermanos, aquí hay doctrina. Cristo Jesús vino. Ojo. Cristo Jesús no empezó a existir. Cristo Jesús no vino a la existencia. No, el eterno existente Verbo de Dios vino. Eso nos está hablando de la eternidad de Cristo Jesús. Él vino a la tierra. Él no se creó. Él no inició. Él vino. Nos habla también de su encarnación. Cristo Jesús se encarnó. Para venir a esta tierra, Él tuvo que encarnarse. Y eso nos habla también de su humillación. Porque el que estaba en la gloria con el Padre vino a un mundo lleno de pecadores. Cristo Jesús vino, está implicando toda esta doctrina. ¿Y a dónde vino? Dice el texto, al mundo. Eso nos suena muy apóstol Juan. Nos muestra la unidad entre los apóstoles. Juan es el que una y otra vez habla del mundo, el mundo, el mundo, el mundo. Y Pablo también dice, Cristo Jesús vino al mundo, hermanos. Mundo aquí no se refiere al planeta Tierra, no se refiere al globo terráqueo, no. Mundo aquí está en un sentido de ética, en un sentido moral. Vino a un mundo de pecadores, vino a un mundo de maldad. De hecho, en el griego la palabra vino al mundo, inmediatamente viene la palabra pecadores. Es como si dijera vino al mundo pecadores, como para conectarnos a qué tipo de mundo vino el Señor Jesucristo. Él vino a un mundo lleno de pecadores. ¿A qué? ¿A qué? Lean el texto. ¿A qué vino Cristo? Para salvar a los Cristo Jesús, en su preciosa gracia salvadora, vino al mundo para salvar pecadores, a los pecadores. Hermanos, ojo, aquí no dice que Cristo vino a hacer posible la salvación de los pecadores, como creen algunos hermanos. Hermanos, esto nos está hablando de la preciosa doctrina de la expiación limitada o redención particular. Que Cristo Jesús vino a morir explícitamente por unos. Cristo Jesús no vino a morir por todas y cada una de las personas del mundo. Cristo Jesús vino a morir explícitamente por los pecadores que el Padre escogió. El Padre escogió a unos para salvación. El Espíritu Santo sella a solo unos para la redención. Y Cristo, la segunda persona de la Trinidad, va a decir, ay, ustedes con unos, pero yo con todos. No, la Trinidad opera en conjunto. Si el Padre escoge a unos y el Espíritu sella a unos, pues el Hijo entonces viene a salvar a unos. Si Cristo Jesús vino a morir y a salvar a Judas Iscariote, Cristo Jesús murió en vano, porque no lo salvó. Pero Cristo Jesús fue enfático cuando oró en Juan 17, de los que me diste, ninguno he perdido, porque yo vine a salvar a los pecadores que tú me diste, Padre. Cristo Jesús no derramó ni una sola gota de sangre por un pecador que no estaba escogido desde antes de la fundación del mundo. Él vino a ser efectiva, eficaz esa redención por esos pecadores. Y segundo, y más importante aquí, bueno, lo anterior también es muy importante, a salvar pecadores, no a justos, no a justos, no a los que siempre me dicen, hermano Jeffrey, espérame, yo primero soluciono unos problemas y después creo en Jesús. No, a justos no vino a salvar. Él, hablando a los fariseos, les decía irónicamente, los que están enfermos
Esos son los que necesitan el médico, pero los sanos, ellos no tienen necesidad de médico, porque los fariseos se veían como sanos, ellos no necesitaban sanidad. Hermanos, uno solo puede disfrutar de la gracia salvadora de Cristo Jesús hasta que uno entienda que uno es un pecador. Si uno no entiende que uno es un pecador, uno no viene a Cristo. Los incrédulos se burlan de los cristianos y nos mofan por todo y nos acusan por todo. Míralo, frunció el ceño. ¿Y eso que es cristiano? Míralo. ¿Y eso que es cristiano? Es un hipócrita. No, los cristianos pecamos, pero los cristianos reconocemos lo pecadores que somos. Realmente el problema, la hipocresía más grande es en los incrédulos, porque ellos se creen muy buenos. ¿Saben quiénes son las personas más buenas en este lugar? No soy yo. No son los que se paran el frente. Las personas más buenas en este lugar son los que no son cristianos. Son los más buenos. Ellos no necesitan a Jesús. Ellos no necesitan arrepentirse. Son buenas en sus pensamientos, no para los ojos de Dios. Porque ¿qué dice Dios? ¿Has mentido? ¿Alguna vez has mentido? ¿Qué dice la ley? ¿Es para los transgresores? Sí. ¿Cómo se llama eso? Mentiroso. ¿Has deseado alguna vez a una mujer o a un hombre en tu corazón? Sí. ¿Cómo se llama eso? Adúltero de corazón. ¿Has alguna vez robado, quedándote con un vuelto, robado tiempo? Sí. Eso se llama ladrón. ¿Has alguna vez utilizado el nombre de Dios en vano? Sí. Hasta en chiste has hecho. Se llama blasfemia. Entonces tengo a un mentiroso, a un ladrón, a un adúltero, a un blasfemo. Y dice Cristo que con solo enojarte con alguien y ofenderlo, ya lo has matado. Asesinato. Delante de Dios no eres bueno. Delante de Dios eres un pecador. A esos pecadores es a los que Cristo Jesús vino a salvar. Si Cristo Jesús no te ha salvado es porque tú te crees muy, muy, muy bueno. Te crees tan bueno que no necesitas de la salvación. Es que vas a una cruz a salvar a la humanidad. Por eso no eres cristiano. Porque eres un hipócrita que sabiendo lo malo que eres, que sabiendo los pecados que hay en tu corazón, tú no quieres creer. Eso es hipocresía. Cristo Jesús vino a salvar pecadores como tú y como yo. ¿Por qué tanta dureza del corazón? Dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Miren lo que la gracia hace. Hermanos, esto es inspirado por el Espíritu Santo. Yo no creo que el Espíritu Santo dijo, ese Pablo está como melodramático, dice que el primero. No, era el primero. En verdad era el primero. Por eso me tomé un tiempo de describirles lo que era. Yo sé que tal vez estemos pensando en otros pecadores más grandes. Hermano, Pablo mató gente. Se deleitó en meterlos presos. Daba la aprobación, perseguía, blasfemaba al Señor. Era el primero. Sí era el primero. Es inspirado por el Espíritu Santo. No está melodramático. Sí era el primero. A un hombre así de vil transformó la gracia del Señor. Sí era el primero. Sí era el primero. Sí era el más vil pecador. No hay otro pecador que haya hecho lo que Pablo hizo. Y la Biblia no nos dice más de lo que hizo. A un pecador así la gracia alcanzó y la gracia transformó. Y ojo, no lo toma de allá de la basura y lo pone en la salvación y ya, sino que lo toma de la basura, lo hace salvo y lo pone como el más grande apóstol. ¡Wow! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia, hermanos! ¡Qué gracia! ¿Cuál es la gracia del Señor? ¡Qué gracia! Él decía en otro lugar, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Le pesaba lo que era. Pablo no es como uno que cuenta lo que era y como que se ríe, como que disfruta. Es que yo, malvado, yo sí las hacía. Y como que lo disfrutamos, no. Le pesa lo que era.
Cuando contemplamos la gracia del Señor en lo que hizo, pesa lo que éramos. Y a un pecador así transformó la gracia del Señor. La gracia siempre abundará más que el pecado. Amén. Por lo menos en Hechos, Pablo cuenta 3 veces su testimonio, no tengo el dato. Lo cuenta en Filipenses y lo cuenta aquí. ¿Por qué esa insistencia en el testimonio? Porque era una evidencia de que Dios es veraz, de que Dios existe, de que Dios transforma, de que cogió a un vil pecador y lo puso como el más grande salvador. Dios es un dramaturgo, como dice el pastor. Solo se le ocurriría a Dios. Yo hubiese escogido a un fariseo a Nicodemo. Yo hubiese escogido a Nicodemo. No. El Señor escogió lo vil y menospreciado para avergonzar al mundo, dice Corintios. Eso hizo la gracia del Señor para decirnos a nosotros: miren mi gracia, miren mi gracia, miren lo que soy capaz de hacer. Contar ese testimonio una y otra vez para Pablo lo mantenía humilde. Recordar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida nos debe mantener humildes. Recordar de dónde nos sacó el Señor nos debe mantener humildes. Cuando nos estamos sintiendo muy abombaditos, recordemos qué fue lo que el Señor hizo. Él dice vil y menospreciado, ya con eso nos deberíamos callar. Si somos cristianos es porque éramos viles y menospreciados. El Señor no escogió honroso, escogió vil y menospreciado. Ya con eso botamos el aire que nos está hinchando. Vil y menospreciado escoge el Señor para avergonzar al mundo. Versículo 16. La gracia del Señor, hermanos, se extiende, pero por esto, por lo pecador que era, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. ¿Notan el propósito de la gracia en Pablo? Dios quiso mostrar tanta gracia en él para ponerlo como un ejemplo, como un prototipo. Si hay alguno aquí que cree que la gracia no lo puede salvar, amado, no eres tan malo como Pablo. No te veo persiguiendo cristianos. No te veo blasfemando el nombre de Dios, no te veo matando gente o dando el voto para matarlo. No te veo haciendo eso. La gracia del Señor se manifestó en Pablo para decirte a ti: mi gracia es suficiente para tus pecados. Él queda como ese ejemplo de la misericordia del Señor, de la paciencia del Señor. Esa palabra que dice ahí, su clemencia, es como ese largo sufrimiento que Dios sufre bastante. Es paciente, se aguanta, te está aguantando ahorita, te está aguantando, se aguantó mucho a Pablo, te está aguantando a ti, quiera salvarte tu gracia hoy. Pablo entonces es puesto como un ejemplo de la exagerada gracia de Dios para decirnos a todos nosotros, hermanos, lo que su gracia es capaz de hacer. Lo puso como el gran apóstol, lo capacitó. Si lo hizo con Pablo, lo puede hacer contigo y conmigo. Puso un hombre que odiaba, respiraba muerte por la gente. No te va a cambiar un corazón malintencionado con un hermano. No te va a cambiar un corazón luchando con el pecado. Claro que sí. Y como es natural, hermanos, después de contemplar tanta gracia, entonces termina diciendo, exclamando, adorando al Señor. Porque la gracia incita doxología. Versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe por qué nosotros no exclamamos así hay veces? ¿Saben por qué estamos cantando y estamos como apagados?
Porque se nos olvida la gracia del Señor. ¿Saben por qué a veces no venimos a culto? Porque se nos olvida la gracia del Señor. ¿Por qué pecamos? Porque se nos olvida de dónde la gracia nos rescató. Pero cuando la gracia del Señor está viva en el corazón, hermanos, doxología, exclamación, adoración al Señor. Doxología es una palabra compuesta. Doxo quiere decir doxa, adoración, gloria. Y logía, dicho, un dicho de gloria, adoración al Señor. Así terminó el apóstol después de haber estado contemplando todo lo que la gracia del Señor hizo en su vida. Esto fue como lo que le llaman en música un crescendo. Gracias, gracias, gracias. Y terminó lo máximo, adorando al Señor por su preciosa gracia, porque la gracia del Señor trae adoración. ¿Por qué no adoramos al Señor? ¿Por qué el corazón no arde? Porque yo creo que el Señor lo que me perdonó fue unas bobaditas, que no era tan buena persona. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo entra a la casa de Simón el fariseo, creo que era que se llamaba él, y está ahí con Simón el fariseo y entra esta mujer y derrama su perfume y llora y le besa los pies? Y el fariseo, si este fuera profeta, sabría que la que lo está besando es una mujer pecadora. Y Cristo le dice: Simón, desde que entré a tu casa no me has dado ni agua, mas esta no ha cesado de besar mis pies. Por eso amo mucho, porque mucho se le perdonó. Al que mucho se le perdona, dice el Señor, mucho ama. Simón está ahí. Yo soy muy justo. Antes que honor que permití que Cristo viniera a mi casa. Tal vez somos algunos como Simón. Te hice un favor, Jesús, en venir al culto. Le voy a hacer un favor a Dios y voy a orar. Hacer un favor a Dios y voy a leer la Biblia. Marta, creo que era esa. O María. Como ella. Conscientes de lo que el Señor ha hecho. Y ahí sí queremos Biblia, y ahí sí queremos adorarlo, y ahí sí queremos vivir para Él. Ahí sí nos queremos rendir ante la preciosa gracia de nuestro Señor. Mientras tanto, como Simón, más bien como esta mujer. Como una aplicación final, hermanos. 2. Si la gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, hizo tanto por Pablo, lo puede hacer también por ti y por mí. Si se te olvidaron los 6 puntos que di, mejor recuerda esto. La gracia del Señor hizo tanto por Pablo, lo puede hacer también por ti. Repítete eso hoy. Lee otra vez, lee los pecados de Pablo, lee Hechos. Y dice: si el Señor hizo tanto con él, yo que soy menos que él, conmigo también lo puede hacer. Si el Señor dio gracia a un hombre tan malvado como Pablo, te puede dar gracia también a ti. Su gracia siempre abundará. Hermanos, yo sé, uno mira personas y uno juzga las apariencias y uno dice: no, esa persona no va a ser cristiana. El testimonio de Pablo nos dice: sí. Piensa en un cristiano. Ananías decía: Señor, casi que Ananías parecía que le estuviera diciendo al Señor: ¿seguro que es el mismo Saulo? ¿Será que no te fijaste bien a quién había salvado? Casi que Ananías le está diciendo: no se lo merece. Sí es Saulo, Señor, sí es el mismo. No te abras. Era el malvado Pablo al que el Señor salvó, para dejarnos el ejemplo de que Él puede hacer lo mismo con nosotros. Lo mismo. Es la transformadora gracia del Señor. Y he hecho llamados a los que no están en Cristo, pero miren, Pablo estuvo en el fondo.
pisó hondo, hasta que finalmente entendió la gracia del Señor. Si cada uno aquí nos pusiéramos a contar testimonios, me atrevo a decir que todos tuvo que ser hasta que tocamos fondo para venir a la gracia del Señor. Yo recuerdo un pastor iba a mi casa, sacaba el tiempo, yo contaba con el tiempo para enseñarme el evangelio. Yo me le aparté, le busqué el quiebre, me le salí por los lados. Hasta que Dios no me puso a morder el polvo, ahí no fue donde yo le dije, venga y otra vez deme los estudios, enséñeme ese evangelio. No quieras que el Señor haga eso contigo. Hoy estás mordiendo polvo, hoy estás mal delante del Señor, hoy necesitas de la gracia. Si no quieres hoy, el Señor te va a hacer pasar por pruebas. El Señor te hará comer polvo. Hasta que entonces te des cuenta, lo necesito. Jovencitas, jovencitos, no esperen hasta que tienen un matrimonio, se casaron mal, se divorciaron, se casaron otra vez mal, con 2 hijos, separados, sin trabajo, para ahí sí decir, yo estoy mal en esta vida, yo necesito del Dios que mis papás me hablaban. No estés esperando hasta que el matrimonio se te destruya, no estés esperando hasta que te pasan problemas, hasta que tu cuerpo se aflija para que digas, ¿dónde está el Señor? Hoy necesitas de la gracia del Señor, pero si algún día tocas fondo, por favor recuerda esto, su gracia siempre será mayor. Amén. Señor, gracias por tu gracia. Gracias porque eres el Dios que se deleita en tener misericordia y hoy nos has dejado ver más de tu gracia, Señor. Hoy nos has dejado contemplar tu grandeza, hoy nos has dejado contemplar lo que hiciste en un hombre tan malvado como fue nuestro hermano Pablo. Que ese testimonio, Dios, esté vivo en nuestros corazones de lo que tu gracia también puede hacer con nosotros. Que tu gracia pueda operar en nosotros también, porque tu gracia operó abundantemente en Pablo. Señor, que tu gracia nos lleve a humillarnos, a depender más de ti y a adorarte